lo último que queda ya de la clase. Ya puse a grabar. Vamos a explicar lo que queda. Esta va a ser la última clase. El próximo sábado voy a dedicarme a calificar sus trabajos de investigación y les platico. El 50% de su materia es lo equivalente a las actividades, a las evidencias. El 50% de los criterios de evaluación. Son 14 evidencias. Si, por ejemplo, por eso le decía a Leslie que es importante que suba todas sus evidencias, porque si solo hiciste la mitad, 7 evidencias, se suman las calificaciones de esas 7 evidencias, pero se divide entre 14, porque son 14 evidencias. Y ese va a ser tu porcentaje, y luego hay que sacar el porcentaje del 50%, ¿no? Entonces, más o menos, si subes 7 evidencias, pues estamos en un promedio de un 85, 90 en cuanto a calificaciones, pues estamos hablando que tienes cerca de menos del 2% o del 20% de tu calificación de un 50%. Es muy poco, ¿no? Por eso, más que nada, pues exhorto a Leslie a subir las evidencias que más pueda. No sé si vaya a escuchar esta clase, ¿verdad? Pero, bueno, ahí ustedes si quieren comentar. Entre más evidencias, mejor. Después, otro 20% es el trabajo de investigación. El trabajo de investigación tiene fecha límite el viernes 19 de junio. El viernes 19 de junio se cierra el trabajo de investigación a las 11:55 horas para que por favor lo suban antes. Esto es muy importante, todas que cumplan con este apartado, porque bueno, yo no les voy a regalar ninguna décima más que a las que se conectaron a clases, pero la idea es que este 20% pues trates de tenerlo, ¿no? Con tu trabajo, de que realices una buena investigación y normalmente siempre sirve de apoyo para muchos de ustedes, para los que casi no trabajaron por X o por Y, o los que trabajaron, pues es un requisito indispensable para que puedan tener buena calificación. Que no se les olvide, trabajo de investigación, viernes 19 de junio a las 11:55 horas se cierra. Después de esto, sigue el examen. El examen lo voy a abrir, muchachas, del jueves 18 de junio al 20 de junio. El examen, este es un examen que ustedes están viendo del módulo, pero para enseñárselos, se los voy a poner, es de otra escuela. Doy clases en educación a distancia también a 8 municipios y es un examen que se está aplicando en estos días, en estos momentos. El examen se abre, pero tú tienes la decisión de poderlo aplicar el día que tú quieras y la hora que tú quieras, ¿sale? Pero solo tienes un intento. En este caso, así como tú estás viendo aquí que está abierto del 11 al 14 de junio, tu examen aquí va a decir que va a estar abierto del 18 al 20 de junio. Del 18 de junio a las 00 horas, a la medianoche del jueves, hasta el sábado a las 11:59 horas va a estar abierto el examen para que tú ingreses a hacerlo. Puedes ingresar el jueves, puedes ingresar el viernes o puedes ingresar a hacerlo el sábado. Si trabajas el jueves, el viernes, pues ingresas el sábado. Pero lo que yo quiero tú aquí que entiendas es que solo hay un intento, ¿sí? Solo tienes un intento. Si tú desperdicias este intento, bueno, nos vamos a ir, como está sincronizado el examen para que todas ustedes puedan presentarlo, eh, si te equivocas en algo dentro del examen, pues así va a quedar tu calificación, ¿sí? Si sacas un 5 porque no le dedicaste el tiempo o ingresaste y luego saliste, solo tienes un intento, ¿sale? Entonces, ustedes cuando ya se encuentren listos para realizar su intento, va a tener un máximo de 55 minutos su examen. Es como si ustedes fueran a la Universidad de España y yo les diera su examen, no, pues normalmente se hace en una hora, ¿no? Entonces, este límite de tiempo que ustedes lo consideren porque es lo que van a tener para contestar su examen. Deben de estar preparadas, deben de estudiar, deben de por lo menos saber dónde están los temas dentro de los archivos, y a la hora que ya ustedes estén listas para ingresar, le dan clic en iniciar aquí, comenzar el intento, ¿sale? Aquí te advierte que una vez que tú empieces, tienes que terminarlo, ¿ok?
Así que si, por ejemplo, dentro de sus actividades tú lo vas a empezar y luego a los 20 minutos pues tienes planeado irte al gimnasio, bueno, ahorita el gimnasio están cerrados, ¿no? Pero si tienes planeado irte a trabajar o bueno, ahí yo tengo estudiantes que tienen hijos o atender a tu hijo o hacer otras cosas, entonces no lo hagas. Dedícale por lo menos una hora de tiempo que tú te encierres en tu cuarto o en el estudio o en donde vayas a hacer tu examen y que le dediques una hora de tu tiempo. Es bien importante esto, ¿sale? Una vez que ya tú estés listo para empezar tu examen, que hayas estudiado, le pones en comenzar intento, ¿sale? Les repito, pueden hacerlo el viernes, el sábado, el día que ustedes quieran y que se sienten listos, ¿no? Pero solo es un intento. Una vez que comiencen su intento, tienen que terminar. Una vez que le pongan en comenzar intento, les va a arrojar las preguntas de una por una. Aquí ustedes están viendo las preguntas, bueno, ahí ya ingresó Jaques. Normalmente comienza aquí, en la pregunta número 1, nomás que como yo di una explicación ahorita a otra clase, esto se los explico porque yo creo que ustedes nunca han hecho un examen en la plataforma Moodle. Esta plataforma Moodle que ustedes están viendo, que pertenece a otra escuela, es igual que la de la UNES, con la diferencia de la versión. Puede variar algunos plugins, algunos botones, pero así les va a aparecer, ¿no? De pregunta en pregunta. Pregunta 1 y toda la pregunta. Pregunta 2 y toda la pregunta. Pregunta 3 y toda la pregunta hasta que terminen el examen. Normalmente el examen tiene entre 22 y menos de 30 reactivos, ¿sale? Vale un 30% de su calificación. Entonces, por ejemplo, ustedes empiezan, comenzar el intento y empiezan a leer. Todas las preguntas traen las instrucciones en la parte de arriba. Selecciona la respuesta correcta, en este caso, o falso y verdadero también hay, o de arrastrar y soltar también hay. Les da las instrucciones. Después viene el texto de la pregunta o el enunciado. Y por último, pues las opciones, ¿no? Que tú elijas una nada más. Eliges la que tú quieras y una vez que estés listo con esta pregunta, le das clic a siguiente página o siguiente pregunta. Me parece que ya en la versión del España ya viene siguiente pregunta y pasas inmediatamente a la siguiente pregunta, ¿no? Así sucesivamente. Ojo, tienen una duración de 55 minutos. Tu tiempo va a estar transcurriendo. Ahorita no lo ven porque como yo soy el que lo hizo, no está. Pero normalmente va a estar un cronometrito en donde va a estar tu tiempo para que tú tomes en cuenta cuánto te falta para terminar. Yo lo diseñé para que una persona que estudie lo acabe en 40 minutos, en 35 minutos fácilmente. Y más que nada, bueno, pues hay que ser realistas, ¿no? Van a sacar sus archivos, entonces como recomendación, pues para que sepan dónde están los temas, por lo pronto, por lo menos. Bien, otra recomendación, chavas. Eh, Me tocó el caso en esta misma materia, en el examen pasado. Esta materia es muy intensa, son materias que duran 2 meses también, pero es de lunes a viernes. Mucho trabajo, mucho trabajo. La semana pasada hicimos un examen también. Y me tocó el caso de una muchacha que pues empezó con la 1, luego la 2 no se la supo, y, pues bueno, no la encontró, ¿verdad? También en los archivos, se fue a la 4 y luego así, por la 5 y la 6 no, y así fue dejando preguntas sin contestar. Cuando llegas a la última pregunta, te da la opción de terminar el intento, ¿sí? Si ustedes le dan clic en ese botón, los va a sacar. Automáticamente ustedes ya terminaron su intento. Lo que le pasó a esta chava fue que ella contestó 5 preguntas y todas las demás las dejó en blanco porque pues iba a regresar. Te da la opción para regresarte, pero pues como consejo al final, ¿no? Cuando ya hayas contestado todas. Entonces la chava no se dio cuenta y le puso en terminar intento y pues esa fue su calificación. Los exámenes valen igual para mí, la mayoría de mis clases, no importa la escuela, y ella obtuvo un 5 de 30 y sí le bajó, obviamente andaba reprobando. Entonces, como recomendación, muchachas, váyanse pregunta a pregunta, ¿sí? Pregunta a preguntita. Contesten pregunta a pregunta y cuando lleguen a terminar intento, ya van a tener todas contestadas, ¿no?
ustedes para poder regresar a la pregunta que tuvieron alguna duda, para que las vayan ahí, les da la opción, miren, aquí dice marcar la pregunta y les aparece en su tablerito, les digo, puede variar por la versión del módulo, pero les aparece ahí un control para que ustedes vean cuál marcaron y regresen y dan clic. Y así de esta manera que ya sepan que tienen casi todas contestadas o todas contestadas y que no vayan a errar. ¿Sí? Una vez que ya estén listas y que hayan terminado todas las preguntas, estén seguras, le dan clic en terminar intento. Si no lo han terminado en los 55 minutos, bueno, pues se va a terminar el intento automáticamente. Esto va a ser su examencito. Es importante que entiendan que una vez que den terminar el intento, les va a dar su calificación. Las respuestas ya están dentro del sistema, así que te tiene que dar tu calificación. ¿Cuánto sacaste bien? ¿Sí? Del 30%, ¿cuánto sacaste del 30%? 27, 20, 30, ¿no? Pero si no te la da, tienes que finalizar por completo el examen, ¿sí? Hasta que te lo dé, hasta que te lo arroje. Ahí ya me manda a mí su calificación y con eso yo voy calificando el día sábado, por eso ya no me voy a conectar. Bueno, no sé si tengan alguna duda de esta parte, muchachas, si me están escuchando, del examen, del trabajo de investigación, de las evidencias. Profe, yo no alcancé a escuchar lo del trabajo de investigación. Ok, lo del trabajo de investigación, Teresa, eres Teresa, ¿verdad? Sí. Lo del trabajo de investigación, Teresa, va a valer un 20%. Está ya en su plataforma, está al inicio, un poco, se me hace que está arriba de las clases o abajo, antes de las evidencias. Eh, ya para que lo hagan, vale 20% y es muy importante que lo tengan arriba porque les puede bajar mucho su calificación. Ahí viene la fecha límite. Es el viernes 19 de junio, antes de la medianoche. ¿Sale? Viernes 19 de Gracias, junio. profe. Termina, ok. Bien. Entonces, si hay dudas de cualquiera de esto que les acabo de decir, pues me interrumpen, ¿eh? Vamos a pasar con los últimos temas. Se ha cumplido con la mayoría de los temas, otros pues van a quedar ahí con la evidencia que ustedes ya leyeron, hicieron. Vamos a hablar del desempleo. Bueno, el desempleo es una de las variables más grandes en un estudio macroeconómico. Hay que recordar que todo esto de la economía, chavas, tiene que ver con las empresas. Yo les había dicho, no importa lo que tú estudies, vas a crear una empresa, ¿no? Les pongo el ejemplo de un doctor que no importa que lo que él va a estudiar, va a poner su consultorio y es una unidad empresarial que ofrece un servicio cuyo propósito es obtener fondos o obtener o mejorar la economía personal, en este caso la del doctor. Si termina de estudiar en un ingeniero civil, son los que hacen los caminos, pues muy probablemente va a tener su constructora en un futuro, ¿no? Si terminas lo que tú estudies, un licenciado en Derecho va a tener su despacho, que es una unidad empresarial también. Entonces, la economía nos da a nosotros un concepto muy importante de saber cómo se manejan las cosas dentro de México, dentro de Durango, dentro de tu municipio, para comprender por qué no crece, se podría decir también, ¿no? Porque la gente es muy escasa, de escasos recursos, y para comprender todo eso, pues hay varias variables de economía, de macroeconomía, porque ya vamos a estudiarlos de manera macro. Una de esas variables es el desempleo. El desempleo dice que se puede entender como la ausencia del empleo u ocupación. Están desocupadas o desempleadas aquellas personas que deseando trabajar no encuentran trabajo. ¿Sí? Se divide la población en gente que quiere trabajar y no logra conseguir trabajo, así como la gente que tiene todas las condiciones de trabajar, pero no quieren conseguir trabajo. Sí, sí es importante comprender esto porque no toda la gente busca obtener un empleo por X o por Y, ¿no? Porque pues igual les dejaron los millones y millones y pues se los están gastando o no le interesa porque son flojitos. Entonces es importante reconocer que hay gente que quiere trabajar, pero no encuentran trabajo. Esa es la población económicamente activa.
y la gente que no quiere trabajar y pues obviamente no buscan trabajo. Entonces, para este efecto, pues se utiliza la situación del desempleo con la gente que quiere trabajar y que no encuentran trabajo. Dice, para que exista una situación de desempleo, es necesario que la persona no solo desee trabajar, sino que además acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado. Al hablar de desempleo, muchachas, hablamos también de empresas, hablamos también de salarios. La derrama económica que dejan las empresas, así sea microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, o las empresas grandes de manufactura, de extracción, que tienen muchísimos empleados, cientos y cientos de empleados, las empresas que hacen los productos, pues, esa derrama económica, esos sueldos, pertenecen, y es bien importante para el ciclo económico, porque al momento de pagar este salario o este sueldo, pues la familia ya tiene un poder adquisitivo para poder satisfacer sus necesidades, para empezar el hambre, el vestir, el tener vivir abajo de un techo. ¿Va? Unas pagan casa, otras pagan renta, y la mayoría del Producto Interno Bruto generado basado en el empleo, basado en las micro, pequeñas y medianas empresas, nada más las MIPIMES, más o menos es cerca de un 25, un 30%. Luego viene otra clasificación, que son las empresas grandes, las empresas de manufactura, la Coca, la Lala, todas esas empresas manufactureras de producción o de extracción, que también tienen su porcentaje. Pero la mayoría de las empresas que ofrecen empleo en México, es cierto, son micro, pequeñas o medianas empresas. Entonces, es bien importante entender que cada estado tiene su propio nivel de salarios. Antes de Peña Nieto, había clasificación de salarios. Yo creo que ustedes han escuchado acerca de países, las potencias mundiales económicamente, ¿no? Francia, Rusia, Estados Unidos, esos países en donde casi no hay pobreza, ¿no? Canadá, ¿no? En donde no importa lo que tú trabajes, a mí me ha tocado escuchar casos de gente que trabajó como recogiendo basura allá en Canadá y que vivían excelentemente, ¿no? En una casa muy bonita, me han enseñado fotos, con un patio enorme, un carro del año, o sea, porque las condiciones de Canadá, pues te ofrecen esto, porque la economía así es, el salario de de los empleos que tiene la gente de Canadá así es. Y la mayoría de los países primermundistas, las potencias económicas, pues viven así. Bueno, y luego vienen los países que están en vías de desarrollo. México es uno de ellos, países que están saltando de ser de un país tercermundista o de escasos recursos o de escaso empleo, si quieres llamarle así, o recursos económicos, países pobres, pues, ¿sí? Que no tienen la capacidad de brindar empleo, que no tienen la capacidad de brindar una economía, sueldos, una vida digna a la gente, a la mayoría de su gente, no solo a un poco, a un sector muy mínimo. Nosotros, México, estamos en vías de desarrollo, estamos, para que me entiendan, en una clasificación 2. Los países primermundistas, las potencias, es un 1. Y los países tercermundistas, aquellos que carecen de, de, de empresas que lleguen porque no tienen recursos, que se exploten, porque, bueno, muchos países africanos, por ejemplo, se me viene a la mente, son países tercermundistas, no mucha hambre, gente que sobrevive así como puede, es una clasificación 3. En México, pues existía este tipo de clasificaciones, A, B y C, o 1, 2 y 3, si quieres llamarle así. Y se clasificaban los estados y se clasificaban las ciudades de acuerdo a la cantidad de empleo que dieran y a cómo pagaban. Es diferente, yo pongo mucho el ejemplo de un estudio que hice, lo que tú ganas aquí, por ejemplo, eh, siendo cajero, yo creo que tú has ido a un banco a pedir un cheque o a pagar un servicio, tomas tu turno y pasas con una persona que te atiende ahí en ventanilla, ¿no? Bueno, esta persona anda ganando aquí en México cerca de entre
7,000, 6,000 pesos más o menos, creo. Ahí me quedé. Lo que tú ganas aquí, en Durango, perdón, en Durango. Vamos a suponer el cajero del Bancomer, ¿no? Lo que tú ganas aquí, una relación de 1 a 3 con estados industrializados, con municipios industrializados, ¿no? Por ejemplo, Saltillo tiene una relación de 1 a 3. Mismo empleo, mismo banco, misma ventanilla, mismo trabajo, te van a pagar entre 15,000 y 20,000 pesos. Esta variación se puede ver en casi todos los empleos. ¿Por qué? Porque la economía es diferente de Durango y la economía es diferente de Saltillo, ¿no? En Saltillo tiene mucho que ver la inversión extranjera directa, mucha empresa, y cuando yo les había dicho, cuando las empresas traen todos esos salarios de fuera, pues producen una derrama económica muy importante. Entonces, aquí en Durango también hay estados, hay municipios en donde pues se clasifican 1, 2 y 3. Y ustedes saben perfectamente, nosotros yo creo que estamos en un 2, estábamos en un 13, clasificaciones oficiales antes de que Peña Nieto las quitara. Y ahorita en la actualidad, pues ya todos somos un índice A. Pero antes de Peña Nieto, pues había clasificación A, B y C. Y C era el 3 y nosotros estábamos en el 3. Esa es la realidad. Y a la fecha yo creo que seguimos estando en el 3. Eh, porque pues los sueldos son bajos. Si tú terminas aquí, te vas a dar cuenta, si no tienes ninguna palanca, si no tienes ningún paro, si no tienes la plaza o la empresa de tu papá, te vas a dar cuenta que es muy difícil porque los sueldos son 1,000 pesos. Tú vas a buscar trabajo y te van a ofrecer 1,000 pesos a la semana, 1,500 pesos a la semana, ¿no? Y es lo que hay. Y estamos hablando que te van a pagar bien. Vas a andar ganando 1,500, 1,800 pesos a la semana. Y desde mi punto de vista, pues se me hace muy poco, ¿no? Comparado con un sueldo, por ejemplo, de un obrero de Leoni, que está en Querétaro, que anda ganando cerca de 2,500 pesos a la semana, casi 3,000 pesos a la semana. Aquí, pues, un obrero anda ganando cerca de 700 pesos a la semana, ¿no? Leoni. Es un ejemplo para que me entiendan, para que... Por eso mucha gente, chavos, esta es una de las cosas, chavas, que les deje el estudio, el saber cómo hacerle, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Cómo le hago? El desempleo es muy importante porque marca, como ya lo habíamos dicho, el Producto Interno Bruto, pues es el total de la producción. Para que una empresa pueda producir o pueda vender, pues tiene que generar ganancia, ¿no? Así sea la microempresa o la pequeña o la mediana o la grande empresa. Entonces, cuando una empresa no vende, pues no tienes para pagarle a tus empleados y se van o cierras tu empresa. Lo que estamos viendo ahorita, mucho desempleo, ¿no? Y cuando tienes desempleo, pues empieza el caos, el Producto Interno Bruto es menos porque ya no se produce, ya no se vende, están cerrando empresas y es un ciclo continuo que se va dando entre desempleo, salarios, producción y empresa, ¿no? Bueno, hay muchas causas y efectos del desempleo, pero quiero darte esta tablita para cerrar este tema. Desocupación, tasa de desocupación por entidad federativa. ¿Cómo andamos? Durango, 4,4% en el 2018 y en el 2019 4,6% de desocupación. Esto significa que de toda la gente, del total de la gente que quiere trabajar en Durango, pues hay un 4,4% con respecto al periodo pasado que no encuentran trabajo, ¿sí? Y aumentó a 4,6%. Quiere decir que hubo más desempleo en Durango un año con el otro, del 2018 al 2019. Tú puedes ver aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver para tener esta medición. Fíjense, la demografía, ¿eh? O sea, ¿cuántas unidades empresariales hay? ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuánta población hay? ¿Verdad? Tiene mucho que ver esto. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo el índice de desempleo de Querétaro, que son millones de habitantes. No sé la verdad cuántos millones tenga, pero sí tiene más millones de habitantes que el Durango Capital. En Durango Capital andamos cerca del 1,000,000 de habitantes. En Querétaro andan andar como los 2, 3 millones, ¿no? Nada más en la capital de Querétaro. En Querétaro, por ejemplo, yo les hablo mucho de Querétaro porque estoy muy enamorado de Querétaro. Si no estuviera yo
mi plaza en el Tecno, ya anduviera yo en Querétaro o anduviera por allá en Cancún, donde yo sé que el Producto Interno Bruto es mucho, el empleo es mucho, ¿no? Es importante por eso entender cómo funciona la economía. Querétaro en el 2018 tuvo un 3.2% en cuanto a índice de desempleo. La población económicamente activa, PEA, por eso es importante que lo identifiquen así. Y en el 2019, pues disminuyó. Mucha gente que andaba buscando chamba en el 2018 ya estaba bien acomodada en el 2019, ¿no? 2.6% de desocupación bajó, ¿sí? Nuevo León, que tiene muchas entidades muy buenas económicamente, Monterrey, San Nicolás de los Garza, que están pegadas, tuvo una disminución también, quiere decir que hay chamba. Esto es importante, estos índices, porque pues te dan una idea a ti de dónde hay trabajo, para que busques una segunda oportunidad, ¿no? Yo conozco muchos amigos que se van, la mayoría de mis amigos, de hecho, muchachas, les platico, la mayoría de mis amigos de prepa, que es con los que más tengo comunicación, yo estudié en un colegio y trabajan fuera. Trabajan fuera, ¿por qué? Porque saben ellos o sus papás que aquí no hay chamba y se fueron para afuera. Unos trabajan en Nuevo León, otros están en Saltillo, otros están por allá en Cancún, y muchos de mis conocidos, ¿no? También de mi generación de profesionistas están fuera. ¿Por qué están fuera? Porque ya viven bien, ¿sí? Te pagan bien, ganas bien, no es necesario irte hasta Estados Unidos con tus estudios, puedes utilizarlos, puedes ponerte a prueba. Bueno, eso es referente al desempleo. Y luego, aquí está una nota informativa del 2019, del 2020. Dice, el desempleo en México se ubicó en 3.7% en agosto. No, esto es del año pasado, ¿sí? Porque ahorita las tasas de desempleo andan por las nubes, ¿no? Y van a seguir, desgraciadamente, si esto no tiene fin, que hasta la fecha no se ve que tenga fin, va a haber más desempleo, más necesidad y ojalá y no exista más caos. Bien. Y luego, otro de los temas que por ahí marca su programa, pues es el de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación tiene que ver con las empresas, tiene que ver con la producción, tiene que ver con la economía total del país. Dice que la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. La inflación es lo que sube cualquier producto, ¿sí? En el INEGI, la inflación se mide por el aumento a los bienes, a los productos. Eh, Quité la tabla del INEGI, pero la inflación se mide en cuanto al porcentaje, varía el periodo, ¿no? Puede ser bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, y cómo van variando esos precios. La inflación se mide para saber cómo va la situación del país. Por ejemplo, en la actualidad, lo que ha pasado con la pandemia, pues observamos que nuestra moneda se depreció. Esto ha generalizado obviamente una inflación porque nuestra moneda ya no vale igual con respecto al dólar. Todo ha subido. Hay que recordar que nosotros somos un país dependiente de Estados Unidos en un 70%, 60%, ¿se acuerdan? La clase pasada. Entonces, pues si sube, nos afecta mucho, si sube nuestra moneda en comparación con el dólar, porque no vamos a completar, si lo quieren ver. Nuestra materia prima para poder llevar a cabo la actividad, para poder llevar a cabo la actividad productiva, pues no nos vamos a dar abasto, ¿sí? La inflación, entonces, dice que es uno de los aspectos más importantes del estudio de la macroeconomía y la política monetaria. La política monetaria, política fiscal, son temas muy importantes que, bueno, por esta ocasión, pues ustedes nada más con la realización de sus evidencias, pero también son variables muy importantes para que el país pueda tener una estabilidad. Luego vienen las ventajas de la inflación y las desventajas. Estas van de la mano de los ciclos económicos, yo lo veo así. Vamos a mencionar los tipos de inflación, que ya se va a acabar la clase. La inflación moderada, ¿sí? Inflación galopante y la hiperinflación. La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios.
lo que nosotros vemos, ¿no? Va variando poco a poco. A veces es porque hasta las empresas se pasan, ¿eh? Las empresas le suben porque le quieren subir. Para esto deben de estar reguladas por la Profeco para que exista un fondo. Ahora, voy a tocar aquí el tema, la relación entre la inflación y su salario, antes de que se me olvide. Chavas, la inflación, todos los años existe inflación. Todos los años cambia el precio, ¿no? ¿Tú te has dado cuenta de eso? Bueno, el salario también debe de existir, ¿eh? Este cambio. A mí en mi trabajo en el tecnológico tenemos un sindicato que nos protege. Ese sindicato que es el sindicato de educación, de la sección 61, hace gestiones y le dice al gobierno federal, oye, pues hubo una inflación del 3% o el 4% de los precios, ¿no? O sea, subió todo un 4%, por ejemplo, en general. Mis trabajadores, lo que tú le pagas, si yo ganaba 1,000 pesos, pues ya no van a alcanzar a comprar lo mismo. Entonces, aumentales el salario. Y empieza esa gestión, ¿no? No, pues que le aumento tanto, no, pues que el gobierno le aumento tanto, no, pues que sindicato. Entonces, los sindicatos en ese sentido, pues son buenos, porque los sindicatos están hechos para mejorar las relaciones laborales. En las empresas privadas es muy raro que exista un sindicato, ¿no? Sí hay sindicatos de empresas privadas, pero sí es raro. A lo que voy es que sí debes, creo yo, año con año buscar un poco más de ingresos porque existe esa inflación. Hay una inflación que se llama la hiperinflación, que bueno, es un exceso de inflación, ¿no? Es lo que pasó en los 90. Con la próxima clase, si es que les doy clase, vamos a meternos de lleno a las crisis económicas. No lo vimos. Lo que pasó en los 90, nuestra moneda se depreció, las tasas de interés subieron, la gente se suicidaba porque si compraban una casa, para que me entiendan ahorita, si compraban una casa en $500,000, pues por las tasas de intereses se elevó la casa a $1,000,000 y ya no tenían cómo pagarla. O los carros, ¿no? Si compraban un carro en X cantidad, pues se elevó por las tasas de interés. Es muy importante que se comprenda qué son las tasas de interés, cómo se utilizan, porque como ya les había dicho, en el tema de los bancos es algo de suma importancia para ustedes, ¿eh? De suma importancia. Que si ustedes le hacen caso a esto que estoy diciendo, van a batallar menos, ¿eh? No ahorita, pero espérense a que se casen, espérense a que tengan su carro o busquen tener su carro, su casa y todo este rollo, pues se van a acordar de mí. Es muy importante que sepan cómo funcionan las tasas de intereses y el crédito. ¿Vale? Entonces, en aquel entonces, en los 90, pues hubo una hiperinflación, lo que provocó el suicidio de muchos empresarios que perdieron todo y desgraciadamente, pues, eh, este tipo de causas de hiperinflación, que es lo que se está viviendo en la actualidad con Venezuela, pues hace referencia a un caos económico, ¿sí? No hay bienes, no se completan los bienes, no hay empleo, no hay industria, muchas causas. Bueno, para finalizar, chavas, porque me quedan 5 minutos, existen 4 fases en una crisis económica, como ya lo van a trabajar ustedes dentro de sus últimas evidencias. Estudienle bien, entiéndanle bien todo ciclo económico tiene una crisis económica, una recesión, es de vacas flacas que vamos a entrar nosotros, ya entramos. Ojalá y no lleguemos a la depresión, que es el caos, es la falta de empleo. Y nos toque vivir un auge, ¿no? Ojalá y nos toque vivir un auge de México como potencia económica para poder tener todos empleo y poder eh, tener una buena economía, ¿no? Bueno, se acabó la clase, chavas. No sé si tengan alguna duda de algo. Si no, pues se pueden retirar. Se salió gallo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de algo, chavas? No, profe, todo bien, gracias. Bueno, échenle ganas a lo último de su materia. Han trabajado muy bien ustedes tres, no hay ningún problema. Ahí explíquenle a Leslie, Lili, lo que al principio dije, lo de las evidencias. Es importante que trate de trabajar Leslie, porque si no, sí va a reprobar, ¿no? Y lo que menos se busca es reprobar. Se busca que aprendan y se busca que ustedes terminen su carrera. Eso es lo que se busca. Bueno.
Ahí le comentan que trate de subir evidencias. Terminamos el próximo sábado. Y gracias, chavas. Suban su trabajo de investigación. Que estén bien. Ya se pueden desconectar. Gracias, hasta luego, profe. Adiós.